En esta ocasión les vamos a hablar de la lectura de John Ferres, La televisión como prolongación de la persona. John empieza la lectura sosteniendo que la comprensión de los medios como extensiones del hombre nos permite aproximarnos a la televisión desde una de sus dimensiones más sugerentes. Esto quiere decir que hay que ver los medios como una parte extendida de alguna facultad humana. Por ejemplo, el carro es una extensión del pie, la radio del oído, la televisión del ojo y así sucesivamente. Pero los medios no solo modifican una facultad, sino que cambian todo el complejo físico y psíquico de la persona, cambian la manera de pensar y de actuar de ésta. Por ejemplo, el carro no solo nos hace más veloces, también nos hace más impacientes o más violentos cuando nos quedamos en tráfico. Para que los medios provoquen este cambio, es necesario que sean asumidos personal y socialmente. Además, solo habrá transformación personal si el medio se utiliza en un entorno transformado por el propio medio en conexión con otros medios de características similares. En otras palabras, y retomando el ejemplo del carro, este solo producirá transformaciones personales si el ecosistema también ha sido transformado por él. En el caso del auto, los caminos se convirtieron en carreteras y autopistas para que éste pueda ser utilizado. Entonces, el ecosistema se transformó. Los diversos medios que hay en el mundo han provocado diferencias culturales y diferencias en la percepción de la realidad. El predominio de algunos medios sobre otros ha llevado a que se desarrollen algunas habilidades más que otras. Por ejemplo, en algunas culturas orales se desarrolla más la memoria que alguna otra cultura que favorezca la escritura. Desde esta perspectiva, nos acercamos a la televisión. La televisión transforma los hábitos perceptivos de los espectadores porque crea la necesidad de una hiperestimulación sensorial. Esto significa que la televisión está llena de movimiento y, según estudios, el movimiento es importante para la captación de atención de los espectadores. Un claro ejemplo de la modificación de las experiencias perceptivas de parte de la televisión es la gran cantidad de estímulos visuales y auditivos que tiene. Cada vez los avisos publicitarios tienen más planos para tener más movimiento porque sin estos el anuncio parece aburrido. En los años 40, un plano duraba aproximadamente 14 segundos, pero hoy en día un plano dura en promedio 3.5 segundos. Esto causa que la realidad representada sea diferente para los espectadores de hoy en día, es más rápida. Por otra parte, ninguna generación de antes había vivido desde el útero materno un ambiente sonoro tan intenso y estimulante. El hombre contemporáneo es incapaz de vivir sin estimulación sonora. Estudios muestran que en Estados Unidos los adolescentes son incapaces de leer sin música y que la mayoría tiene la televisión o la radio siempre de fondo. Otra prueba de la necesidad de un ritmo continuo es el zapping. El espectador cambia de canal en promedio cada 11 minutos en búsqueda de nuevos estímulos. Quienes practican zapping son personas jóvenes, ya que este no se da en mayores de 65 años. Una de las consecuencias más evidentes de la hiperestimulación sensorial es que esta ofrece una visión fragmentada y compartimentada de la realidad. Lo que importa en este contexto es la sorpresa, por eso se da el zapping. Al hacerlo, el espectador le está pidiendo a la televisión que lo sorprenda. Por otra parte, la prensa escrita también sufre con este fenómeno de la estética televisiva. Encontramos titulares enormes con imágenes, pero muy poco contenido dentro de ellos. Este comportamiento fragmentado entonces no solo se aplica a la televisión, sino que también en otros aspectos de la vida. Por ejemplo, se puede hacer zapping en la radio cuando se cambia de emisora, cuando se lee los periódicos e incluso mediante vehículos. Uno puede aburrirse de un lugar y movilizarse a otro. La televisión manifiesta una cultura mosaico, que a diferencia de una cultura previa que era organizada y coherente, esta cultura presenta exactamente lo contrario, desorden y caos. Por ejemplo, podemos estar viendo un informe de la crisis económica en la televisión y este puede ser interrumpido por una publicidad incitando al consumo, o podemos estar viendo un noticiero de una tragedia seguido por un anuncio que recalca lo fácil que es ser feliz. Entonces, la única coherencia hay que buscarla en la lógica interna del medio. La televisión también transforma los procesos mentales. Por ejemplo, el programa Plaza Sésamo en Estados Unidos midió el grado de atención de los niños y vieron que el ritmo rápido captaba más la atención de estos. Entonces,
empezaron a poner más planos por segundo y esto hizo que el programa ganara mucha popularidad en los niños de Estados Unidos. Sin embargo, cuando mostraron el programa en algunas ciudades rurales de México, este no funcionó porque el estilo de vida de estos niños no era tan acelerado como en las zonas urbanas y no conectaban bien con el programa. Hay correlación, pues, entre la modificación de las experiencias perceptivas y la de los procesos mentales. La lectura y la televisión deberían ser consideradas prácticas complementarias, pues ambas son actividades culturales y recreativas. Sin embargo, obedecen a diferentes parámetros comunicativos y activan procesos mentales distintos. Además, cuando te expones mucho a uno de ellos, desarrollas capacidades y actitudes que no favorecen al otro. Hay una diferencia muy grande entre letras e imágenes. Los universos son completamente distintos, pues el del lector es estático y el del televidente es dinámico. Esta diferencia la encontramos también en las expresiones que se utilizan, leer un texto y ver la televisión. Mientras que el lector se enfrenta a un mundo abstracto, el televidente se encuentra en un mundo concreto. La lectura desarrolla un pensamiento lógico, lineal y secuencial, y la imagen potencia el pensamiento visual, intuitivo y global. En la lectura el sujeto tiene el control, en la tele el medio lo tiene. En la lectura se necesita comprender e interpretar las palabras. Por otro lado, la imagen es gratificante con solo mirarla. Después de estas diferencias, es lógico asumir que cualquier individuo que esté sometido a la televisión constantemente le resultará difícil la lectura. Algunos fenómenos culturales recientes que se pueden explicar desde la perspectiva de las distintas habilidades sociales que desarrollan la televisión y el libro son: 1. El aumento de los no libro. Estos son publicaciones en soporte de libro, pero que contienen otro tipo de material, o que en su mayoría son imágenes, como por ejemplo el libro de récord Guinness. Número 2. El lector perezoso. Este es un nuevo tipo de lector que no es capaz de concentrarse o no comprende lo que lee. Número 3. El declive del rendimiento relativo en las aptitudes verbales. Y número 4. El analfabetismo funcional. Este es la incapacidad de un individuo para utilizar su capacidad de lectura, escritura y cálculo de forma eficiente en las situaciones habituales de la vida. La televisión tiende a provocar más respuestas de carácter emotivo que racional. La tecnología implica a todos en la misma experiencia. El cambio constante y los movimientos de cámara fascinan e implican. Buñuel habla de cómo los movimientos de cámara te adormecen y bloquean la capacidad crítica y reflexiva. Se habla del tacto visual cuando nos referimos a una aproximación afectiva hacia el sujeto u objeto. En la publicidad se puede evidenciar que el carácter emotivo es el que predomina, porque cuando se verbaliza el contenido implícito de los spots, se pierde toda la magia y termina siendo algo tosco y falso. La televisión multiplica las experiencias. Un niño de hoy expuesto a la televisión ha tenido acceso a una mayor cantidad de información y experiencias que un anciano hace algunas generaciones. El problema es que el acceso a esta información mediatizada impide nuestras experiencias directas. Los psicólogos dicen que somos nuestras experiencias y es por eso que la televisión produce un efecto igualitario. Los niños maduran y los adultos se infantilizan. La sociedad postindustrial está eliminando aspectos de la infancia, pues se da a los niños información que antes era solo para adultos. Con la imprenta, el hombre desarrolló la capacidad de conceptualización y abstracción, y por tanto ya no necesitaba de las cosas inmediatas. Sin embargo, con la televisión ha vuelto a la cultura del sentido de inmediatez, pues va a un ritmo muy rápido y con significantes concretos. La decodificación de los significantes visuales no exige ningún esfuerzo debido a su parecido con la realidad, lo que lo hace más atractivo, a diferencia del lenguaje oral, que es arbitrario. La narrativa audiovisual potencia nuestro sentido de inmediatez, pues obtenemos información del lugar y de los personajes sin parar la narración de la historia. Por otro lado, en la novela sí se tiene que hacer una pausa. La letra impresa había logrado que el goce saliera del significado, por lo que la satisfacción era retardada y así generaba paciencia. Pero la experiencia televisiva,
Al ser imágenes, estas nos generan satisfacción inmediata y así aumentan la impaciencia. Y si a esto se le añade la hiperestimulación sensorial, solo aumenta la satisfacción. Y por último, si algo no nos gusta, podemos cambiar de canal. Las frustraciones ocurren cuando volvemos a la vida real y nos damos cuenta que no tenemos un control con el que podamos cambiar de canal ni aumentar el ritmo de los eventos. Asumir los límites propios y tener paciencia es fundamental para el conocimiento y crecimiento personal. Algunos teóricos dicen que la esencia de la televisión es la publicidad por diferentes factores. El primer factor es porque la televisión vende ideas, valores o productos. El segundo factor es porque para vender necesita venderse a sí misma y conseguir una mayor audiencia. El tercer factor es porque para vender incorporan los parámetros expresivos propios del discurso publicitario. Y finalmente, el cuarto factor es porque la publicidad está presente en todos los programas y se convierte en un elemento unificador de las programaciones. La televisión incita al consumo, no solo por la omnipresencia de mensajes publicitarios, sino porque la televisión es reflejo y soporte de una sociedad que vive para el consumo. Es en ese sentido que aparecen las soap operas, que son series televisivas donde las agencias de publicidad se convierten en los responsables de la producción, con la intención de asociar el nombre de sus productos al éxito de la serie o de poder insertar en ella publicidad. Un ejemplo de soap opera son Procter & Gamble con sus radionovelas donde se promociona su jabón. De la misma forma, existen patrocinios, instaurados con el objetivo de hacer frente al zapping. El patrocinio consigue hacer omnipresente el nombre de la marca. De la misma forma, las marcas utilizan vallas y carteles en acontecimientos televisados para hacer omnipresente el nombre de la marca. Sin embargo, existen algunas restricciones para la presencia de la marca en la televisión. Estas restricciones se imponen a elementos como alcohol o tabaco. Frente a esto, las marcas han insertado sus productos en los géneros de ficción y en otros discursos no publicitarios, logrando influir en el consumidor por comportamientos inducidos por imitación. Las cadenas de televisión, ya sean públicas o privadas, se sustentan gracias a la publicidad, y por eso, una de sus finalidades más importantes es conseguir que los espectadores vean anuncios. Por ello, elementos como el rating o los audiómetros se han convertido en el eje o motor del funcionamiento del medio. De esa forma, los ratings indican el porcentaje de receptores que permanecen encendidos y de canales sintonizados durante un tiempo determinado. Los ratings pueden hundir un programa aun si este tiene buena acogida, si a la misma hora la cadena rival tiene una aceptación superior. De esa misma forma aparecen los audiómetros, que son aparatos destinados a medir la audiencia. Nos damos cuenta que el verdadero cliente de la televisión es el anunciante, porque hace posible la televisión, y es así que el único sistema para servir al anunciante es proporcionarle la mayor audiencia posible. De esa forma aparece la programación construida en base a sondeos de audiencia, dándole al público lo que desea y ofreciendo este tiempo de mejores índices de audiencia a los anunciantes. Gracias a la televisión, el mundo tiene acceso instantáneo a las informaciones de todo el mundo, pero a raíz de esto, las noticias se convierten en mercancía. Uno de los factores es que más allá de su valor intrínseco, el interés en la información se acaba cifrando en la novedad y la instantaneidad. Además, la noticia se convierte en un bien de consumo que se compra y vende igual que cualquier otra mercancía. Es así que el trato de la noticia se vuelve en un reflejo más de la sociedad Kleenex, donde encontramos una cultura de usar y tirar, donde se consume y se reemplaza. Uno de los factores para ver la televisión como mercancía es la existencia de una lógica interna del medio, donde las noticias verdaderas son malas noticias y los anuncios publicitarios son buenas noticias. Siguiendo esta lógica, para vender buenas noticias es necesario contar malas noticias. Otro de los factores es que las personas no solamente contemplan la televisión, sino que la consumen, ya que no solamente ven lo que les interesa y luego la apagan, sino que se mantiene encendida y hacen zapping o esperan a ver algo que les interese. De acuerdo a estos factores, podemos evidenciar una religión del consumo, donde las personas consumen la televisión, las ideologías se convierten en espectáculo, la realidad se convierte en ficción y existe una lógica comercial. La búsqueda de audiencia se convierte en una obsesión por el espectáculo. De esa forma, actualmente el espectáculo se convierte en una posibilidad cotidiana, donde no hace falta ir a un lugar determinado ni esperar un tiempo específico,
sino que está a todas horas y se puede encontrar a través de diversas cadenas. De la misma forma, el espectáculo es gratuito, y todos los medios son devoradores, ya que incorporan todas las formas posibles de espectáculos, lo que hace que se convierta en un espectáculo de espectáculos. De la misma forma, existe una multiplicidad de discursos, como series, telefilmes, programas de variedades y magazines. El 21 de julio de 1969, el hombre llegó a la Luna. Esta noticia en directo se convirtió en lo más fascinante que el hombre hubiera podido pensar y sentó el precedente de que el espectáculo garantiza la audiencia. Es así que vemos a la televisión como un espectáculo por diferentes factores. El primer factor es que presenta una porción de realidad. El segundo factor es que impone un tratamiento espectacular de la realidad. Y un ejemplo de esto es la política, donde antes los políticos eran ideas, pero ahora son todo un show en la televisión y se convierten en personajes. El tercer factor es la estructura de los telediarios, que son equiparables al show business, y es una puesta en escena, donde triunfa la forma por sobre el contenido. Algunos hechos serios son difíciles de representar en imágenes, y muchas veces estas no explican su complejidad. Es por esto que los medios, en especial los telediarios, le dan prioridad a las imágenes espectaculares. Los contenidos televisivos buscan atraer al mayor número posible de espectadores, por lo que estos no pueden sobrepasar la inteligencia media del telespectador. El filósofo Gianni Battimo dice: la exigencia de los medios hace que el mensaje nazca ya banalizado. El autor usa esta frase para recalcar que la simplicidad del contenido televisivo se debe al deseo de la televisión por ampliar su público objetivo. La trivialización de la televisión alienta el consumo frívolo de imágenes con el único requisito de que éstas sean gustosas visualmente. El carácter mercantil y trivial de la información se puede observar en la conversión de la vida política estadounidense en un espectáculo de masas. El ex candidato a la presidencia estadounidense, Adlai Stevenson, se refirió en 1956 a la política de venta de imagen como una indignidad del proceso democrático. Hoy en día, esta indignidad está plenamente asumida en la política. Se dio así un desplazamiento de la propaganda ideológica a la publicidad. Debido al carácter fragmentario, descontextualizado y trivial de la televisión, al presentar noticias de interés, hoy en día, la realidad se debe de amoldar a la televisión. Esta no tolera la complejidad, por lo que convierte todo en contenido elemental. Como diría el editor de noticias Robert McNeil, que todo sea breve, que no se fuerce la atención de nadie, sino que se dé estimulación constante con variedad, novedad, acción y movimiento. Esto quiere dar a entender que la televisión prefiere el espectáculo por sobre el conocimiento, alimentando la desinformación por trivialización y descontextualización y dejando la realidad reducida a sus aspectos más superficiales. Se muestra así claramente que los medios predominan sobre los contenidos. La supernada es una expresión del escritor Lamberto Pignotti que define el rol que tienen los medios de masas en la publicidad y en la sociedad occidental en general. Esta representa el uso de parafernalia expresiva, desbordamiento de efectos especiales, deslumbramiento de recursos técnicos y proliferación de figuras retóricas para esconder el vacío de contenidos. La sociedad de la supernada o de la forma sin contenido causa empobrecimiento personal y colectivo, ya que la fascinación por artificios formales impide concientización sobre ellos, perpetuando el vacío interior. La fascinación de la televisión proviene del cumplimiento de las funciones propias del espectáculo, como son la gratificación sensorial, que proviene del bombardeo de estímulos visuales y sonoros que generan emoción. La gratificación mental, que deriva de la fabulación y la fantasía, utilizando la narración como evasión de la realidad y oportunidad para darle sentido al mismo tiempo. Por último, la gratificación psíquica proviene de la liberación catártica generada por los procesos de identificación y proyección. Los sistemas de transferencia son los mecanismos de identificación y proyección que integran emocionalmente al espectador en el espectáculo. La identificación
se da cuando el espectador asume emotivamente el punto de vista de un personaje, mientras que en la proyección el espectador vierte una serie de sentimientos propios sobre unos personajes. El interés del espectáculo se basa en la capacidad de movilizar los sentimientos íntimos del espectador, implicarlo emotivamente en la historia. El placer se incrementa en el espectáculo audiovisual debido a la correspondencia que hay entre la pasividad motriz e intensa actividad emocional del espectador. Podemos ver algunos ejemplos de transferencia en los espectáculos de humor, donde se pasa del reír con los cómicos al reír de ellos, generando una identificación que evoluciona a proyección. El espectador vive los concursos televisivos como expresión metafórica de su propia vida debido a su carácter fronterizo, paradójico y contradictorio. Su carácter simbólico genera implicaciones emotivas, ya que se representa la pérdida de sí mismo para ganar o ser más. En el caso de los programas informativos, la identificación del espectador se da con el intérprete, mientras que la proyección se da en torno a personas a las que se inviste con atributos míticos de la sociedad de masas como belleza, seducción, fuerza o poder. Para explicar el fenómeno de los medios de masa audiovisuales como espectáculo de la industria cultural, se debe aplicar el concepto del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo se manifiesta en las estrellas o en el éxito de algunos géneros. Que estos aparezcan o triunfen en una época determinada muestra que los mecanismos de identificación y proyección funcionan tanto individual como socialmente, siendo un reflejo de un inconsciente tanto colectivo como individual. La estrella es un hecho sociológico. Según André Malraux, esta es la encarnación de un instinto colectivo. Los seres humanos siempre han admirado a los personajes con belleza, fortuna, fama, amor, cosas que desean y no tienen. Antes, estos personajes eran dioses, héroes, caballeros. Hoy en día son los mitos del cine, la televisión, la música, el deporte y las revistas. Al analizar estos mitos se puede ver cuáles sean los valores más importantes de cada época y compararlos con los actuales. La mística de la estrella a veces juega en su contra. Raymond de Becker explica que muchas veces estos actores encarnan papeles a costa de su propia felicidad, condenados a representar en vida un personaje asignado por la sociedad, como fue el caso de Marilyn Monroe. Otro ejemplo de los mecanismos de proyección colectiva es el cine de terror. Las 4 etapas más importantes de este género coinciden con eventos que afectaron a la humanidad: el expresionismo alemán, los mitos de género como Frankenstein y Drácula, los monstruos apocalípticos japoneses y el resurgimiento de los ingleses. Junto con el cine catastrofista, surgieron tras la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y la crisis del petróleo del 79 respectivamente. En estos ejemplos, el espectador sufría en el cine para luego encontrar más gratificante su realidad. Cuando más frustrante o dura es la situación en la que viven, más necesidad hay de sueño. Los espectáculos audiovisuales actuales son muy parecidos a las antiguas tragedias griegas. Se le da al espectador la imitación, mímesis, compasión, eleos, temor, fobos, y resultado de haber vivido estas experiencias, la purificación, catarsis. La catarsis es el resultado de un proceso, es la purificación de sentimientos y emociones malas, la descarga de estas o la transferencia de culpas. Los espectáculos audiovisuales permiten que el inconsciente del espectador use los mecanismos de identificación y proyección, viviendo la historia como expresión metafórica de sus propios conflictos internos, logrando que consciente o inconscientemente se libre de ellos. Este proceso se logra a través de el triunfo del orden y la armonía. Bettelheim afirma que a los niños les gustan los cuentos de hadas, pues le muestran que siempre hay una solución. De esta misma manera, los adultos buscarían en los espectáculos audiovisuales reforzar la idea de que la inteligencia y el esfuerzo permiten salir airosos de cualquier situación, y que el orden y la armonía siempre son restablecidos. El placer de la transgresión. Las narraciones cinematográficas y televisivas reproducen una liberación del espíritu, provocando distintos tipos de transgresión. Las leyes del espacio y del tiempo. La discontinuidad de las elipsis permiten que el espectador se libere de los límites del tiempo. La lógica y la verosimilitud. En un espectáculo televisivo, la lógica y la verosimilitud existen dentro del marco de convenciones del género. Solo se necesita una mínima dosis de lógica que cada convención de género plantea para que el espectador goce de la liberación del peso de la razón. La monotonía y la mediocridad. El placer del espectáculo viene del hecho que permite al espectador vivir experiencias estimulantes que no encontraría en la vida cotidiana. La intimidad, voyerismo. La cámara sustituye los ojos del espectador y explora impúdicamente los dramas y conflictos privados que en la vida cotidiana no se tendría acceso. Roman Gurben indica que la experiencia audiovisual se acercaría a un striptease.
los principios sociales y éticos. Al estar por encima de la moral y las convenciones sociales, se crea una especie de placer. Este nace de identificar personajes que rompen con ambientes socialmente intocables. Dialecto entre lo conocido y lo desconocido. Un mecanismo para que la participación emotiva del espectador crezca es el de lo conocido, previsible, y lo desconocido, imprevisible. La mezcla entre la repetición y novedad, seguridad y sorpresa. En la televisión, lo previsible depende de la estructura del género. Se sabe qué esperar de un thriller o de un musical. Lo imprevisible, en cambio, depende de la anécdota de cada caso. Lo imprevisible desconocido en exceso puede generar desconcierto e inseguridad, mientras que lo previsible conocido en exceso crea aburrimiento. El espectador es consciente que lo que está viendo es una ficción, aunque lo viva como si fuera algo real. Y es que el espectador necesita ser engañado, alimentar su propia imaginación, aceptar las mentiras, ya que al implicarse emocionalmente puede elaborar y liberar sus propios conflictos. Puede que se implique a profundidad, pero una parte de su mente se mantiene al margen. Se encuentra en una situación como la esquizofrenia, entre el saber que algo es fantasía y el querer vivirlo como algo real, pues solo así se puede implicar emotivamente. A esto se le denomina suspensión de la incredulidad. Desde la implicación emotiva del espectador se puede analizar el placer o displacer que puede producir cualquier programa televisivo. Para que un programa guste, este debe halagar al consciente e inconsciente del espectador, para saciar su ego, pero sin pasar el punto movilizador de angustias y rechazos. Por otro lado, para que un programa no guste, es que la historia o la manera de contarla no satisfecho al espectador, llegando a encontrarla aburrida o vulgar. O al contrario, que el programa satisfaga tanto que nuestro superego tenga que intervenir. En ese caso, el espectador dirá que la obra es grosera, de mal gusto o pornográfica. La televisión funciona como espejo. Lo que prefiere un espectador mostrará sus ideas, intereses, esperanzas y problemas. Al valorar un programa se está valorando a sí mismo. El espectador llega hasta el punto inconsciente de huir de sí mismo y su realidad. Estas últimas ideas llevan a pensar en las conexiones de la experiencia televisiva con el mito de Narciso. Mientras, en el mito griego, Narciso se quedaba hipnotizado con su propia belleza reflejada en las aguas. La televisión es ahora ese espejo donde el espectador ve una imagen idealizada de sí mismo y su mundo. La televisión le ofrece a la persona lo que quiere ver y oír, llegando hasta el punto, de manera consciente o inconsciente, que se autoalimente su propia imagen. Narciso no sabía lo que ocurría. Murió sin saber que era su rostro el del reflejo. El espectador que se refleja a sí mismo cuando cree huir, se empobrece al alimentarse de sus propias ideas y gustos, faltándole una auténtica relación-confrontación, y corre el riesgo de terminar como Narciso.